Hola, hola. Espero que sigas súper conectado, no solo en el proceso de aprendizaje y mentoría que estás viviendo a través de esta formación, sino también aprovechando los otros recursos, como las clases en vivo, explorando la carpeta de recursos para partners. Y sobre todo, como te lo decía al inicio del programa, muy al inicio, es importante pasar a la construcción. Recuerda esto que mencioné antes. Hay que aprender y construir, porque así el conocimiento se solidifica y no queda solo como ideas en la mente que te hicieron clic. Incluso es valioso que vuelvas a ver el curso cuando estés pasando por una etapa de tener un primer cliente en reunión, cuando estés en la búsqueda de los primeros prospectos o apenas en los inicios de la construcción de tu agencia, en la parte de estudiar el nicho, identificar los dolores y analizar cada uno de los clientes potenciales ideales. Y me voy a devolver un momento para mostrarte cómo has progresado en el programa. Llegando hasta aquí, ya aprendiste a adquirir clientes y vimos que hay bastante profundidad en ese proceso. Ahora vamos a pasar a la sección de crecimiento. El crecimiento se da por los nuevos clientes que vas obteniendo, pero sobre todo por hacer una gestión impecable del proceso del cliente, desde que te paga hasta que obtiene valor. Hay un concepto que me encanta en el mundo de las startups, de las empresas de tecnología que construyen productos útiles para muchas personas, y es el time to value, es decir, cuánto tiempo te tardas en darle valor con el producto que compró ese user. Este time to value debemos hacerlo siempre lo más corto posible, optimizando procesos, pero más que hacerlo corto, debe ser potente. Si hiciste un buen proceso de entender la necesidad y conectarla con una solución, e hiciste una venta, ya tienes un gran logro. Pero lo que te permitirá sostenerte en el crecimiento, crecer y escalar de forma sostenida, es hacer una muy buena gestión del proyecto del cliente. Si tu camino es más como comunidad, la gestión del proyecto es un proceso educativo, donde llevas al cliente por cápsulas, por clases en vivo y le creas un contexto que le permita lograr sus objetivos dentro de tu comunidad. Si lo que estás construyendo es una agencia donde desarrollas proyectos para tus clientes, el proceso será guiarlo y acompañarlo, con el implementador que desarrollará su agente y con tu asesoría, basada en la visión que tuviste para solucionar su necesidad. Vamos entonces a ver un proceso muy importante que se llama el proceso de implementación. Tenemos una guía interna y una guía que se comparte con el cliente. La guía interna establece que lo primero es validar el pago de la implementación. Cuando el cliente te confirma que quiere iniciar, tú validas ese pago. Hay otros recursos que te mostraré más adelante, como el contrato que podrías hacer con el cliente o el contrato que haces con nosotros como partner. Ahí verás cómo ganar tus comisiones y cómo queda la parte financiera del modelo. Por ahora, no quiero que pienses en eso. Primero, termina de formarte y luego tendrás las bases sólidas del negocio. Entenderás cómo ganas tú, cómo creas un buen contrato con tu cliente y cómo lo haces también con nosotros. Esto lo dejamos de último porque lo más importante en cualquier negocio es primero entender cómo agregas valor, cómo transformas realmente la vida de quienes te compran y luego cómo llevas eso al mercado. Ya después de saber llevarlo al mercado, el siguiente paso es hacerlo rentable para ti y protegerlo con orden, procesos y contratos claros. Así todo estará bien definido con tus clientes y con tus partners. Siendo nosotros un partner principal tuyo, vamos a ir viendo eso en el proceso, en los próximos módulos. Después de validar el pago de la implementación, confirmas que se haya recibido y obtienes el brief completo. Ahí, con el cliente y tu acompañamiento, construyes un contexto amplio, una hoja de requerimientos iniciales, tal como te mostré en los casos especializados. Incluso en los casos más típicos, los no tan personalizados, los que están más prediseñados, como los que tenemos en nuestro sitio web, también se hace un brief, porque es conocimiento clave sobre ese cliente. Luego buscas hacer la facturación. Entenderás que hay varias modalidades. O Meteor puede facturar o tú puedes facturar directamente al cliente. Esto dependerá de cómo ejecutes tu contrato con nosotros. Pero no importa quién facture, el punto es que el cliente reciba su factura y tú participes en un hilo de comunicación. Dependiendo del nivel en el que estés, abrirás un grupo de WhatsApp inicialmente o lo harás por medio de la plataforma de educación y comunidad, que es Rocketfy.
o ya en los sistemas propios de Meteor, donde te unes con el implementador, el Customer Success Partner, que eres tú, y tu Partner Manager de Meteor. Puede ser yo, puede ser Daniela, puede ser Juli o alguien del equipo que te acompaña en todo el proceso. Creas un hilo de comunicación donde estén incluidos todos los roles. Primero, el equipo interno para organizarnos y entender el brief inicial. Y para que el implementador acepte desarrollar ese alcance por el valor al que se cerró el negocio. Luego se hace un PRESO, que significa Statement of Work, o listado de requisitos de aceptación. Más adelante entenderás cómo este documento define lo que mostramos al cliente como proceso y cómo nos permite prediseñar los flujos de automatización con el agente. Esto nos ayuda a llegar a la reunión con el cliente muy preparados. En esa etapa creamos un grupo de WhatsApp con el cliente. Le damos la bienvenida al proceso, presentamos al implementador encargado de su proyecto y le enviamos la propuesta de agenda para la reunión de kickoff. Luego registras al cliente en Meteor, lo acompañas en ese registro y queda en el pipeline de implementaciones. Ya pasa de un pipeline comercial, donde estaba en proceso de calificación, cita y cierre, a un pipeline de implementación, donde vamos a cuidar cada paso. Después del kickoff, se genera un documento muy importante, el documento de aceptación. Además de la propuesta aprobada, incluye un documento técnico con el alcance exacto de la gente. Esto evita desalineaciones entre lo que vendiste y lo que el implementador va a desarrollar. Y es lo que el implementador toma como mandato para garantizar un buen servicio. Luego envías el mensaje de bienvenida. Tenemos varios videos y mensajes que puedes usar desde la carpeta de marketing. Ahí encontrarás mensajes escritos o ideas para grabar tu propio video natural, dando la bienvenida al proceso. Presentas al implementador y comunicas algo como: a partir de este momento el implementador te acompañará, pero yo estoy aquí para apoyarlos durante todo el proceso. En ese punto tu trabajo operativo disminuye un poco y pasas a una función de supervisión, asegurándote de que el proceso avance correctamente. Cuando el proceso de implementación se desarrolla, haces seguimiento. Y el proyecto finaliza cuando el cliente acepta por completo que la implementación ha sido finalizada. ¿Cómo lo ve el cliente? Primero le explicas las fases en un lenguaje muy sencillo. La primera fase es la contextualización del negocio, que probablemente ya hiciste para cerrar la venta, pero ahora se formaliza por escrito. Luego tienes el brief de dimensionamiento, donde llenas toda la información en el formato que te mostramos y lo compartes con el implementador que tomará el proyecto. Si el implementador acepta, planifica la sesión de kickoff. Ahí se revisa el brief, se define el alcance, se construyen los flujos visuales para que el cliente entienda qué se va a desarrollar y se genera un plan de acción con tareas iniciales. El cliente queda con tareas como entregar información o accesos y el partner implementador de Meteor avanza con la configuración del entorno del agente, procesando la información inicial. Después pasa al proceso de desarrollo. Puede que impulse sesiones de refinamiento para validar con el cliente cómo va quedando y hacer pruebas. Ahí puedes decidir acompañar o solo supervisar hasta la fase 4, que es pruebas y retroalimentación. En esta fase validas que se haya cumplido el Statement of Work. Cuando se cumple, se realizan pruebas, se ajusta y finalmente se lanza el agente. Primero se prueba internamente con empleados de la empresa, luego con algunos clientes y después no se lanza por completo. Con esto garantizas un excelente proceso de implementación, logrando que la satisfacción del cliente se convierta en una relación a largo plazo. Así ganarás cada mes por la licencia, construyendo un negocio que no solo depende de nuevos clientes, sino que crece también con los actuales. La confianza de esos clientes puede convertirse en nuevos proyectos con ellos mismos. Sigamos avanzando. Más adelante veremos todo el proceso de cómo te vas incorporando como partner a Meteor, cómo gestionas el crecimiento y la satisfacción de tus clientes. Y te felicito por seguir hasta acá. Esto ya demuestra un gran nivel de compromiso.